Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Vamos a continuar con un tema importante, como es la persecución penal dentro del curso de Procesal Penal 1 que se está impartiendo. Y en este punto importante es como consecuencia de los temas que hemos estado abordando anteriormente. Vamos a explicar desde un enfoque nacional con algunas circunstancias o casos que también van a ser analizados en relación a este tema. Vamos a iniciar entonces, primero, eso es algo que habíamos abordado en relación a cuál en Guatemala, después de haber analizado los sistemas que tenemos de persecución penal y cuáles se aplican en Guatemala, qué tipo de sistema tenemos, los criterios que se temen, es decir, que es un sistema acusatorio con rasgos inquisitivos, un sistema mixto. Son criterios que se sustentan en relación a el sistema que se aplica en Guatemala. Ahí abordamos un poco este tema de la persecución penal que se da y es importante que tengamos claro en qué consiste. Nosotros podemos establecer que en nuestra ley adjetiva penal tenemos los delitos que son de acción pública, aquellos delitos que son de acción pública, pero dependen de una instancia, que en este caso puede ser la víctima, un denunciante, un particular, también de acción pública, que también requieran de una autorización estatal para poder establecerlos, y los delitos de acción privada. Como recordamos que el ius puniendi corresponde específicamente al Estado de Guatemala, es decir, esa facultad de poder sancionar las acciones que tienen características de delito, es por ello que esta acción penal inicia la clasificación explicando cuáles son estos que tienen la característica de ser públicos. ¿Qué significa o qué debe de entenderse por delitos o la persecución penal más bien pública? Pues en aquellos delitos en los cuales el impacto al bien jurídico tutelado o por las personas que intervienen como víctimas en el proceso, el Estado ha buscado esas condiciones de vulnerabilidad para poder catalogarlos y poder clasificarlos. Para eso es importante que tengamos claro en el artículo 24 esa clasificación de la que está plasmada en esta diapositiva, estableciendo la acción pública dependiente de instancia particular o que requiera autorización estatal. En el numeral 2 del artículo 24 hay dos diferentes tipos de acciones. La acción pública dependiente de instancia particular, y ahí hay un O, es decir, que es otra posibilidad, o que requieran autorización estatal, y específicamente los de acción privada. Esos ustedes lo pueden localizar en el artículo 24 del Código Procesal Penal de Guatemala. A ello es importante que tengamos claro por qué tienen esta característica. Serán perseguibles de oficio por el Ministerio Público en representación de la sociedad todos los delitos de acción pública. Entonces vamos a ir analizando este aspecto. Si el Estado tiene la facultad de sancionar y plasma a través de las leyes penales y leyes penales especiales esas acciones que tienen características de delito, entonces el propio Estado ha creado constitucional y procesalmente una entidad, institución que tiene características específicas para poder establecer que es el encargado en representación de ¿qué? De la sociedad. Y esto es el Ministerio Público, es el ente específico que tiene esta característica en estos casos. Es por ello importante, a la luz de poder analizar el artículo 24 bis del Código Procesal Penal, también es importante tener a la mano la Constitución Política de la República de Guatemala en el artículo 251, que nos conceptualiza qué es el Ministerio Público para aquellas personas que no tienen un contacto directo en materia penal. En Guatemala es importante que tengamos la visión de quién es el Ministerio Público.
Aquí se establece claramente que el Ministerio Público es una institución auxiliar de la administración pública y de los tribunales con funciones autónomas. Ya sabemos que durante el derecho administrativo, cuáles son las características de una entidad que tiene este elemento de la autonomía, cuyos fines principales son velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país, y su organización y funcionamiento se regirá por su ley orgánica. Aquí es importante abordar dos puntos esenciales en cuanto a lo que establece el artículo 251 de la Constitución y que fue abordado dentro de una sentencia en el expediente 662 del año 94, de fecha 14 de junio de 1995, que explica estos elementos del Ministerio Público, indicando que de conformidad con la disposición surge un régimen constitucional del Ministerio Público y se establece los principios de la unidad. Desde luego que es una institución u órgano administrativo integrado por diversos funcionarios que realizan cometidos institucionales. ¿Qué significa esto de la unidad? Cuando una persona del Ministerio Público ha participado en una audiencia y se ha acreditado su participación bajo el principio de unidad, que el Ministerio Público no está dividido por entes, sino es uno solo, cualquier persona que se identifique, que se presente a una audiencia y que tenga la calidad de agente fiscal, auxiliar fiscal, esto va a depender de la etapa procesal en la que se encuentre el expediente, y comparece a una audiencia, entonces puede participar. No se le puede indicar que no por alguna circunstancia, siempre y cuando cumpla con los requisitos de su presentación, identificación, el cargo que se requiere para poder participar en la audiencia dependiendo de la etapa procesal. También se habla de la autonomía funcional, que implica el ejercicio de sus funciones no está subordinado a una autoridad, únicamente dentro de la jerarquía que se presenta para su institución. Entonces ahí es autónomo en sus funciones. También se debe analizar el elemento de la legalidad, puesto que su organización y funcionamiento se regirá por la ley orgánica, según lo establece el artículo 251, la misma ley dice, se regirá por su ley orgánica. Es decir, que su funcionamiento se está determinando y se está centrando en esa ley. Y también el de jerarquía, ya que el jefe del Ministerio Público es él o la fiscal general de la República y es la única autoridad competente para dirigir la institución. Ahí vemos el tema de la jerarquía claramente en el caso del Ministerio Público y la línea que se debe respetar para hacer cumplir las disposiciones que la fiscal general, en este caso y en este tiempo que se está dando, que es una mujer, la fiscal general pueda dar instrucciones en cada uno de los elementos que se quieren en investigación. Aquí analizamos entonces que cuál es esa función, lo hace en representación de la sociedad y todos aquellos delitos de acción pública, excepto los delitos contra la seguridad del tránsito y aquellos cuya sanción principal sea la pena de multa, que serán tramitados y resueltos por denuncia de autoridad competente conforme a juicio de faltas. Entonces aquí, en esta parte hay que tener claro algo. Hay delitos, o el artículo 24 bis del Código Procesal Penal separa, tiene fuera de los delitos de acción pública, no obstante lo son, a los delitos contra la seguridad del tránsito y aquellos delitos que sean sancionados con pena de multa. Estos, no obstante, que son o tienen la característica de ser de acción pública, en estos casos no participa el Ministerio Público y no existe esa función de investigación por parte del Ministerio Público. Si establecemos lo que nos dice el 24 y que se establecerá conforme el procedimiento de faltas, recordemos entonces que tenemos un apartado específico de procedimientos específicos, como su ley lo indica, y específicamente en el tema de las faltas, que es un tema que se da en el tema de faltas, y ahí el artículo 24 está incluyendo a los delitos
contra la seguridad del tránsito y los delitos sancionados con multa. Eso está a partir del artículo 488 del Código Procesal Penal y finaliza en el 491, para que tengamos el enlace del artículo 24 bis y el artículo 488 al 491. También nos explican aquí que aquellos delitos en el 24 ter de acciones públicas dependientes de instancia particular. Para su persecución por el órgano acusador, ya dijimos que el órgano acusador es el Ministerio Público, dependerán de instancia particular, salvo que mediaren razones de interés público los delitos siguientes. Y existe una enumeración de entre los cuales pues la ley describe cuáles son. ¿Qué significa esta característica? Que el ente encargado de investigar no lo puede hacer por sí solo. Tiene que tener una persona que inste. En la doctrina se ha hablado que es aquel que enciende el motor de la persecución penal, que sin ese encender, sin ese inicio, no se podría dar este aspecto. Entonces es importante que tengamos claro, uno de esos son los delitos de lesiones culposas. Y es por eso importante que cuando se da dentro de un proceso penal, por ejemplo, un hecho de tránsito, en donde las características de este hecho de lesiones culposas son parte de la impericia, de la negligencia que pueda darse en estos hechos, si la parte o si la víctima directa, si la agraviada de las lesiones no enciende, es decir, dice, no, yo no quiero iniciar ningún proceso penal en contra de esa persona acusada, sindicada, dependiendo de la etapa procesal en la que se encuentre, si esta persona indica no tener la intención de hacerlo, no puede iniciarse la persecución penal. O sea, aquellas acciones que realizan los agentes de policía, de poder amedrentar a las personas y obligarlos en algunos casos a hacer ciertos pagos o convenios, esto es contrario. Si la víctima directa no le da ese estartazo al Ministerio Público y a la policía, no se podría porque son acciones que dependen de la instancia particular víctima, de esa víctima, de la agraviada, para poder iniciar ese proceso penal. Es el delito de amenazas, allanamiento, ahí se puede establecer. Y también se determina algunos otros delitos aquí. También tenemos, ahí hay que analizar algunas circunstancias específicas en cuanto a reformas que se han dado posteriores y que deben tomarse en cuenta, como por ejemplo el decreto 9-2009 del Congreso de la República o la más conocida ley BET. Ahí la ley le da características de acción pública a los delitos que se encuentran contemplados en esta ley. Y hay que tener un tanto de cuidado porque si se dan cuenta estas circunstancias de las características debiesen estar en el Código Procesal Penal, porque es donde está todo lo relativo a los procedimientos. Sin embargo, por la forma en que se le ha dado a las reformas o a las leyes penales especiales, recordemos que la ley BET es una ley penal especial, y entonces esta característica que le da la tenemos en el Código Penal. Dice, en cuanto al ejercicio de la acción penal, en el artículo 197 del Código Penal, dice, los delitos contenidos en el título 3 del libro 2 de este código rigen las siguientes disposiciones y establece, son de acción pública perseguibles de oficio por el Ministerio Público. Es decir, que hay algunas características que se le da a estos delitos que no van a constar en la ley procesal, sino en la ley penal especial, y hay que tener mucho cuidado con estas análisis e integraciones de leyes. Entonces, en los delitos de acción privada, tenemos que están los relativos al honor, daños, en este caso se requiere de un procedimiento específico que siempre está en el libro de procedimientos específicos que específicamente o su nombre indica que se encuentra regulado en el artículo 474 los juicios por delitos de acción privada. Ahí tenemos entonces este tipo de procesos que tienen las características, el inicio por una querella,
que hay clasificación y que si esa parte inicia esta querella, tiene las características de investigadores y únicamente en algunos presupuestos específicos podría intervenir el Ministerio Público. De lo contrario, es el ente directo quien va a iniciar el procedimiento de la querella y llevar el trámite respectivo a esto. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto en cuanto a estos aspectos. Es importante tener una definición de la acción en el proceso penal. Vamos a abordar dos conceptos de autores para tener claro que cuando hablamos de acción pública, acción dependiente de instancia particular, acción, delitos de acción privada, como aquí existen muchas visiones de qué debemos entender por la palabra acción. Dice, en cuanto a Vicento Mancini, en su Tratado de Derecho Procesal Penal, indica: todo delito da siempre lugar, por lo menos virtualmente, a la pretensión punitiva que se hace valer por la acción penal. Zavala Vaquerizo escribe y enseña que la acción penal es el poder jurídico concedido por el Estado a las personas o al Ministerio Público. ¿Por qué Zavala Vaquerizo hace esta aseveración? Porque si es un delito de acción privada, va a ser una persona quien va a accionar. Y si es un delito de acción pública o de acción pública dependiente de instancia particular o de acción pública dependiente de autorización judicial, entonces va a ser el Ministerio Público el encargado para eso. Por eso se hace esta separación por parte de este autor: las personas o el Estado o el Ministerio Público. El doctor Eduardo Franco Lord establece también que con el fin de estimular al órgano jurisdiccional penal para que éste inicie el proceso penal cuando se ha violentado una norma jurídica penalmente protegida. En este último aspecto es lo que el Código Procesal Penal guatemalteco establece, que es ese estímulo que se realiza al órgano jurisdiccional para que se inicie el proceso. Ya más adelante vamos a ver cómo se puede iniciar un proceso penal, pero aquí, y se va a iniciar un proceso penal, ¿por qué? Porque existe una acción jurídicamente relevante. Como hay varias acepciones, hay varios conceptos, varias doctrinas, varias teorías, vamos a abordar estas tres acepciones que nos dice Couture. Este es autor uruguayo. Para Couture, el primer aspecto que tenemos que tener de la acción, o la primera concepción o la primera postura, es que acción es sinónimo de derecho. Cuando se dice el autor carece de acción, lo que significa que el autor carece de un derecho efectivo que el juicio deba tutelar. Estas características son un tanto de índole o con fundamento o con origen en la acción civil. Se recuerdan que ahí pues incluso hasta hay excepciones que quieren no legitimar la acción entablada ante un órgano jurisdiccional. Entonces aquí tenemos esta postura que nos establece que el autor carece de un derecho afectivo que el juicio debe tutelar. Y el segundo inciso que tenemos aquí es que acción es sinónimo de pretensión. En el sentido más usual en doctrina y en legislación, se habla entonces de la acción fundada y de la acción infundada, y de la acción real y la acción personal, de la acción civil y de la acción penal. Couture indica que los vocablos la acción es la pretensión de que se tiene un derecho válido en nombre del cual se promueve. Y la tercera acepción es que es como sinónimo facultad de provocar la actividad de la jurisdicción. Se habla entonces de un poder jurídico que tiene todo individuo como tal, y en nombre del cual es posible acudir ante los jueces ante demanda de amparo a su pretensión. El hecho de que esta pretensión sea fundada o infundada no afecta a la naturaleza del poder jurídico de accionar, y pueden promover sus acciones en justicia, aunque ello erróneamente se considera asistido de la razón, según en palabras de Couture. Entonces recordemos que estas tres acepciones que nos van a explicar cómo se observa la acción son posiciones de este autor uruguayo Couture.
Para poder analizar este tema en cuanto a la acción, también es importante tener en cuenta estos aspectos como lo es el criterio de oportunidad. En este aspecto, lo que se debe tomar en cuenta en el tema del criterio de oportunidad es qué significa. Recordemos que el poder sancionar a una persona, el poder imponer una sanción, es lo último que puede establecer el Estado, o sea, su pretensión es la última. Y entonces ha establecido algunas medidas desjudicializadoras para no finalizar un proceso por medio de una sentencia, que sería la finalización del proceso común. Un proceso común, su ideal sería la finalización a través de una sentencia. Sin embargo, desjudicializar un proceso va a depender mucho de qué tipo penal se está abordando. Y en este caso, los que están importantes para poder abordar es el criterio de oportunidad, la suspensión de la persecución penal, el régimen de prueba específicamente para el tema de la suspensión y también la extinción de la persecución penal. Cuando hablamos, y vamos a tener siempre en cuenta estas medidas para desjudicializar, es decir, tener como parámetro que un proceso no finalice en una sentencia. Cuando el Ministerio Público considera que el interés público o la seguridad no están gravemente afectados o amenazados, y aquí hay varias cosas importantes que hay que tomar en cuenta. Primero, considera que el interés público o la seguridad no están gravemente afectados. No son incluyentes, o sea, no se requiere de que sean de esta manera. Entonces aquí se deben analizar si este elemento no, es de interés público, si fue afectado el interés público o también está gravemente afectada la seguridad ciudadana. Posteriormente a ello, también tiene que existir obligatoriamente el consentimiento del agraviado y la autorización judicial para poder abstenerse de ejercer la acción penal, y está la descripción de los casos. ¿Qué significa abstenerse? Es decir, que no lo va a continuar, que no lo va a continuar con algo que ha iniciado. Y hay ciertos requisitos que se determina en este aspecto y se pueden determinar en los diferentes numerales. Está aquí establecido cuál es el criterio o quiénes aplican, los jueces de primera instancia obligadamente y en qué momentos. Como lo que se está determinando aquí es abstenerse a ejercitar la acción penal, se determina, por ejemplo, algunos requisitos que es necesario que el imputado hubiera reparado el daño ocasionado o que exista algún acuerdo con el agraviado. Sin ese requisito no se puede otorgar el criterio. De no existir alguna persona agraviada por el tipo penal que se trate, entonces el Ministerio Público o quien haga sus veces podrá solicitar al juez la aplicación respectiva. Entonces hay que tener en cuenta esto. Y están las reglas de abstención que la persona a quien se le ha aplicado el criterio de oportunidad debe de cumplir. Y si no cumple con lo establecido, entonces también esto puede ser revocado. Ahí tenemos que tiene que establecerse un plazo de 1 año y finalizado eso, entonces ya puede decirse que se extingue la persecución penal en su totalidad, porque aquí solo está suspendido. También es lo mismo con la suspensión de la persecución penal, que ahí tenemos el fundamento en el artículo 27, y nos establece en qué delitos cuya pena máxima no exceda de 5 años de prisión. Y en los delitos culposos, ahí tenemos una suspensión de la persecución penal. Establece el Ministerio Público a solicitud del interesado en quien desee gozar de ese beneficio, previa comprobación del pago del valor de impuestos retenidos o defraudados, específicamente para este aspecto, tendrá que establecer. Entonces, ¿qué debe de contener el pedido de suspensión condicional de la persecución penal? Los datos que identifican al imputado, el hecho punible atribuido, los presupuestos penales aplicables y las instrucciones o imposiciones que se requieran.
Cuando se acepta esa veracidad de los hechos que se le imputan y si el juicio del juez hubiera reparado el daño correspondiente y hasta afianzar suficientemente la reparación, incluso por acuerdo con el agraviado, entonces se podrá establecer ese. Hay un tiempo, la suspensión no podrá ser inferior de 2 años ni mayor a 5. Acá ahí tenemos un mínimo y un máximo para establecer. Hay un régimen de prueba en el cual se establecerá que debe de mejorar esa condición moral, esa condición física, técnica, y si el imputado se apartare considerablemente de la forma injustificada de las condiciones que se han impuesto, entonces se establecerá la revocatoria de esto. También tenemos la extinción de la persecución penal. Cuando hablamos que la persecución penal se extingue, es decir, que se finaliza, ya no está viable en la vida jurídica, ahí tenemos cuando se da la muerte del imputado, ahí no puede haber persecución penal, ahí se dicta un auto de extinción de la persecución penal y específicamente en el 32 literal A por muerte del imputado. El tema de la prescripción es importante, porque se da también que se puede dar la extinción de la persecución penal por extinción. Entonces, hay que analizar siempre como abogados y abogadas cuál es el plazo en el cual se pueda dar esta prescripción. Y hay varios elementos que ustedes pueden comprobar en el artículo 32 al 36 en cómo se puede dar esta extinción de la persecución penal. Entonces, yo creo que en estos elementos, los 3 primeros en relación a cómo se pueden aplicar estos 2 aspectos o instituciones procesales penales, como es el criterio de oportunidad y la situación de la persecución penal, como una medida desjudicializadora para no finalizar o finalizar de forma diferente un proceso, son importantes que las conozcamos. El régimen de prueba porque tiene las consecuencias de no cumplir con lo establecido dentro del proceso penal y las consecuencias que tiene para el acusado. Y pues obviamente cuando hablamos de la extinción es ese principio de legalidad que se tiene. Una persona no pudiera estar atenta a lo que pueda pasar en un aspecto, sino que tiene un límite y esto se extingue por el transcurso del tiempo y va a depender de qué delitos se trata en este sentido. Es importante también abordar en este aspecto la actividad procesal y este es un tema bastante extenso que iniciaré en este momento a abordarlo y que también abordaremos en parte de la clase sincrónica para poder verificar aquellas dudas que se puedan tener en relación a este tema. Aquí podemos observar en el tema de la actividad procesal. Y pues aquí tenemos varios aspectos que tenemos que analizar en cuanto a lo que se debe respetar en esa actividad que se tiene, en esa actividad judicial o jurisdiccional. Para eso vamos a iniciar estableciendo el tema del idioma. Recordemos que Guatemala es un país multilingüe y pluricultural, eso no lo podemos obviar y la propia Constitución Política de la República de Guatemala garantiza este derecho. No podemos explicar o no podemos analizar o no podemos establecer que en Guatemala únicamente se habla el idioma español o castellano, sino que existe ese reconocimiento a el poder tener diferentes idiomas y poder establecer este aspecto. Entonces, por ejemplo, en el artículo 66 de la Constitución dice Guatemala está formada por diversos grupos étnicos, entre los que figuran los grupos indígenas de ascendencia maya. Ahí podemos ver este aspecto y en el artículo 142, en el artículo 90 y en el artículo 243 nos aclaran todos los aspectos relativos a la participación de los intérpretes. Esto es importante, a veces no se le da
el lugar que se le tiene que dar a esa barrera idiomática que tienen los acusados, las víctimas, los testigos en un proceso penal, y se omite ese aspecto. Sin embargo, es obligación jurisdiccionalmente ese aspecto, y eso pues claramente en el artículo 142 se mira en el tema del idioma. Los actos procesales serán cumplidos en español. Cuando una persona se expresa con dificultad en ese idioma, se le brindará la ayuda necesaria para que el acto pueda desarrollarse. Los actos procesales deberán también realizarse en idiomas indígenas y traducidos al español. Y aquí también tenemos en el artículo 90 cómo se da la obligación de poder que el acusado pueda tener esa facultad del traductor. El imputado tiene derecho a elegir un traductor o intérprete de su confianza para que lo asista durante sus declaraciones en debate, y si anteriormente se tiene ese derecho y el idioma oficial, y se designará de oficio un traductor. Entonces tenemos claro este aspecto. También es importante el registro de las actuaciones conforme al artículo 146 del Código Procesal Penal, cómo debe ser ese registro, y tomar en cuenta el acuerdo 20-2011 del Corte Suprema de Justicia en cuanto a las circunstancias del registro, con el tema de la virtualidad, con el tema de las audiencias orales. Esto ha cambiado. También tenemos el tema de los plazos en el artículo 151, el cual se debe de analizar y tener claro la fijación de los plazos. Aquí claramente la ley dice que cuando no haya fijado dentro de un proceso o procedimiento un plazo establecido, el juez tiene esa facultad de poder establecer un plazo. Y eso va concatenado con el artículo 49 de la ley del organismo judicial. Un elemento que yo he aplicado en el tribunal, así como mis compañeros jueces y juezas en el tribunal, es el artículo 153 en cuanto a la renuncia o abreviación de ese plazo. Cuando el artículo 153 claramente indica que se puede renunciar a los plazos previamente establecidos, ya sea nosotros lo hemos aplicado para ampliarlos o para reducirlos, pero debe ser de forma voluntaria y sin que exista anuencia de los sujetos procesales, que decir que de forma verbal indiquen que están de acuerdo a dicha renuncia. El tema de las notificaciones o citaciones y las audiencias las encontramos del artículo 160 al 176. Hay que tener cuidado cuando una persona está privada de libertad. Las notificaciones deben ser personales en el centro de reclusión en donde se encuentran, las notificaciones por los estrados. ¿Qué pasa si una persona llega al lugar que ha señalado y no hay nadie o no está el interesado? ¿A quién le puedo notificar? ¿Qué personas pueden ser las que puedan recibir una notificación? El vecino también puede recibir una notificación. Lo importante aquí es que deje constancia del por qué está realizando de esa manera y las citaciones respectivas. También tenemos los actos y las resoluciones judiciales. Aquí esto va concatenado también con la ley del organismo judicial. Algo muy importante es el tema de la prueba. Aquí tenemos el tema de cuáles son los medios a través de los cuales se puede probar. También podemos analizar qué es la prueba lícita, la prueba ilícita, la prueba directa, la prueba indirecta. Muchas personas creen que solo la prueba directa puede presentarse en un proceso, y no, ya tanto a nivel nacional como internacional se ha hablado de la prueba indirecta o indiciaria. En el tema de la declaración de los testigos también hay que tomar en cuenta algunos aspectos como la identificación y la declaración de los testigos en un procedimiento común. Recordemos que se debe fiscalizar, se debe analizar desde el ofrecimiento de la prueba conforme al artículo 343, que se da en la etapa intermedia ante un juez contralor o contralora. Ahí se debe estar fiscalizando, es decir, la individualización del testigo, el documento con el que se va a presentar al tribunal y sobre qué aspectos se va a pronunciar en juicio. Esto es importante que se tenga claro, porque en muchas ocasiones se quiere preguntar sobre muchas cosas en el debate y eso vulneraría la certeza jurídica y el hecho de haber tenido ese centrado ese aspecto.
También tenemos las inspecciones y registros, los allanamientos, ahí hay que tomar en cuenta quiénes pueden realizar un allanamiento, cuáles son los horarios establecidos, cuál es el plazo que tiene la orden. Recordemos que siempre se tiene que establecer que es para una sola entrada, es decir, una vez ejecutado el allanamiento no pueden entrar nuevamente a ese lugar a menos que pidan uno nuevo. Los plazos establecidos que es de 6 a 18 horas, en donde se debe establecer este aspecto. En cuanto a las peritaciones, hay que analizar la ley del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INACIF, que es reconocida en este decreto, que es el único ente o entidad que está autorizada para emitir dictámenes periciales o tener la calidad de perito. Aquí ha habido un tanto de divergencia en cuanto a que si la psicóloga del Ministerio Público, la trabajadora social del Ministerio Público, el investigador, el que tomó las fotografías, son peritos. Y realmente cuando nace en el 2006 la ley del INACIF, desvirtúa esa calidad y le da calidad a peritos a aquellos que pertenecen a dicha institución. Si no, ellos no tienen la característica de ser trabajadores del INACIF, entonces ellos son testigos con una especialidad que se ha conocido, testigos técnicos le llaman algunos, pero no son peritos. Eso sí tiene que quedar claro que no se trata de peritos, según el decreto 32-2006 del Congreso de la República, la ley de INACIF. En el artículo 1 y 2 podemos visualizar cómo explica esa calidad de testigos. También tenemos el tema de los reconocimientos y un elemento que quizás se aborda muy poco y que se ha dado, y vamos a ver en el curso 1 específicamente, es el tema de los careos. Cuando nace el tema de los careos, se puede realizar en todo tipo de justicia o en justicia que no, en qué aspecto se da el careo, es algo que comúnmente se da, pues la experiencia que tengo como jueza de tribunal de sentencia, desde el año 2012 a la fecha, pues no son muy comunes, sin embargo, se han dado. Y ha dado la pauta a restarle credibilidad a un testimonio al momento de poder aplicar. Entonces, aquí en el 250, 253 nos establece cuándo procede, cuál es la forma que se lleva a cabo esta diligencia y cómo va a quedar documentado. Entonces, son datos importantes que en materia de el proceso penal se tienen que tomar en cuenta. Obviamente, estos temas, cada uno de ellos, los vamos a abordar también en la clase sincrónica en las dudas que ustedes puedan tener en este aspecto.